Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hace unos días me crucé con un artículo publicado en la versión digital del periódico La Vanguardia y que, pese a estar publicado en la sección de Economía, bien podría estar en la sección de Tecnología, en la de Sociedad o incluso en la de Opinión. Está escrito por Josep María Ganiet, un ingeniero informático catalán, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1988 y especializado en inteligencia artificial. Dejadme que me salte un poco su experiencia como publicista, diseñador de interacción humana, empresario, director ejecutivo y fundador de diferentes estudios, hasta llegar a un punto clave para el episodio de hoy, ya que es profesor de nuevos medios en los estudios de comunicación audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra. Además, colabora con el Món Arrac 1, La Vanguardia y Barcelona Televisión y es consultor de Gotomedia. Pero bueno, volvamos al artículo en cuestión, que está fechado el pasado 14 de marzo y se titula El podcast es la respuesta. Comentaba que está publicado en la sección de Economía, pero que bien podría estar en la de Tecnología, en la de Sociedad o incluso en la de Opinión, porque hace un repaso a todos estos aspectos, pero deja muy claro, o al menos esa es mi sensación, que he tenido yo cuando lo he leído, que quien lo ha escrito tiene verdadera pasión por el medio, por el podcasting que tanto nos gusta. En muchas ocasiones os he leído posts o artículos que he encontrado, pero es que en el caso de hoy no puedo hacer otra cosa que leer de principio a fin este post y voy a intentar pararme solo para aplaudir, porque os aviso, me ha gustado mucho y espero que a vosotros también. Pero bueno, vamos al lío y a ver qué nos cuenta este post. Escuchar a Barack Obama siempre es interesante. Oírle contar cómo de pequeño se dio cuenta de que en Hawái era diferente, aún más. Mi abuelo me llevaba con él a la playa, donde íbamos a jugar a las damas y a tomar cervezas, y cuando llegaban turistas, yo debía tener 3 o 4 o 5 años, le preguntaban ¿es hawaiano? Y él respondía sí, es el nieto del rey Kamehameha. Obama no cuenta esta anécdota en ningún late night ni en ningún programa de radio, sino que lo hace en una conversación muy personal con el mismísimo Bruce Springsteen. A su vez, el músico le cuenta cómo los conflictos raciales de su juventud en Freehold, Nueva Jersey, le inspiraron a escribir una canción. Lo hace mientras coge una guitarra e interpreta My Hometown. Un buen tema, dice al terminar. Un tema excelente, apunta Obama. Esta y muchas otras conversaciones las encontrarás en Renegades, Born in the USA, el podcast que Obama y Springsteen tienen en exclusiva en Spotify. Grabado en el estudio de música en Nueva Jersey, los dos famosos charlan a lo largo de 8 episodios de música, racismo, división social y de cómo hemos llegado a la situación actual. Conversaciones incómodas que hay que tener, dicen. Enzo Favaloro es un comercial italiano de 65 años que lleva 4 meses en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de la provincia de Milán por culpa de la COVID-19. Con las visitas restringidas y poco tiempo para las comunicaciones en directo, sus familiares decidieron hacerle un podcast. La idea salió de sus 4 hijos, que no tenían ni idea de cómo se hacía. Con un iPad, el programa gratuito GarageBand y un micrófono que compraron de segunda mano, graban cada 2 días un podcast de unos 20 minutos con el informe médico explicado, entrevistas con amigos y familiares y la música favorita de su padre. El podcast se distribuye por WhatsApp y solo tiene un oyente, Enzo. El 2020 ha sido el año del podcast. El incremento de la demanda de ocio digital debido a la COVID, un aumento de la calidad y el volumen de la oferta, la irrupción de Spotify en la distribución, la entrada en el universo podcast de los grandes grupos de comunicación y los fichajes de estrellas mediáticas de la talla de Obama o de Joe Rogan han propiciado la tormenta perfecta. Como resultado, a enero del 2001, creo que esto es una rata que se refiere al 2021, el número de podcasts disponibles superaba los 1,75 millones. En el 2018 eran solamente 500.000, con un total de 43 millones de episodios. El consumo global de podcast se ha incrementado en el último año un 42% en la Unión Europea. Italia es quien registra un incremento más fuerte con un 29%, seguido de España con un 25% según Voxnest. El podcast con más audiencia del mundo, de 5 a 7 millones diarios, el doble de lo que registran los presentadores estrella de la CNN o de la Fox, es el del comediante estadounidense Joe Rogan. Rogan graba los episodios mientras charla sin guión,
durante 1, 2 o 3 horas con personajes como Edward Snowden, Elon Musk o Kanye West. Spotify lo fichó en exclusiva por $100 millones y se especula que gana $75.000 por episodio. Bien, hasta aquí el texto del artículo y permitidme que haga una pequeña reflexión. Hasta ahora hemos estado viendo grandes cifras con grandes personajes y bueno, algún caso minoritario como el del italiano que está ingresado en la UCI. Pero bueno, volvamos a nuestra realidad. Un podcast es una publicación periódica de archivos de audio que se descarga de manera automática en nuestros dispositivos. El término fue acuñado por el periodista británico Ben Hammersley en el 2004 a partir de la combinación de iPod y de broadcast, la palabra emisión en inglés. A pesar de su etimología, el formato de los podcasts es agnóstico y se puede disfrutar en cualquier dispositivo capaz de reproducir audio, incluso en un iPod del 2004. Y a pesar de ser un formato de audio y que se descarga, no debemos confundirlo con la radio a la carta. La diferencia radica en la experiencia de usuario. La fricción que el audio a la carta lleva asociada desaparece en el formato podcast. Todos sabemos de la frustración que provoca tener que ir pescando momentos de la radio en una parrilla y a la inversa, lo mágico que puede ser una suscripción a un podcast. Y es que el podcast es radio y consumo bajo demanda, pero no exactamente. Es radio porque el medio es la voz, pero no se consume en directo y en general sus contenidos no van ligados a la propia actualidad. Es radio porque se preproduce, se graba y se postproduce, pero los niveles de producción de uno y otro medio no tienen nada que ver. Radio en directo, radio a la carta y podcast son respuestas diferentes a preguntas diferentes. La radio es inmediatez y profundidad, el podcast es atemporalidad y universalidad. La radio transforma los datos en información añadiendo contexto. El podcast transforma la información en conocimiento añadiendo la experiencia subjetiva de su autor. El directo responde a la pregunta ¿qué está pasando?, que desde el 2006 también responde Twitter, por ejemplo. La radio a la carta responde a ¿qué me he perdido?, y el podcast responde a ¿qué puedo aprender?. El conocimiento es la materia prima de los podcasts y la piedra angular de su experiencia. Del mismo modo que hablamos de la experiencia de usuario que tenemos cuando interactuamos con una aplicación móvil, una web o un parquímetro, en inglés UX, de User Experience, también podemos hablar de la experiencia de escucha, en inglés LX, el Listening Experience. Mezcla de arte y ciencia confluyen en la LX, en la LX, tecnologías de la información y la comunicación y ciencias sociales. Un podcast con una buena LX, o sea, una experiencia de escucha, tiene un contenido exclusivo, basado en la palabra, con una producción mínima y una imagen auditiva que lo hace reconocible. Está enfocado, trata un tema por episodio, es directo y conciso. Resume a menudo lo hablado, cuesta mucho tirar atrás con precisión en el móvil, bueno, aquí ya difiero yo un poquito, pero no me voy a meter, y cada episodio contiene una y solo una llamada a la opción. Y tan importante como todo lo que un podcast nos da es aquello que no nos pide. En un panorama mediático audiovisual donde las redes sociales marcan el pulso de la actualidad y los memes se reproducen más rápido de lo que podemos asimilarlos, el podcast se erige como un espacio de reflexión, un medio zen. Es un fenómeno social sin ser una red social. Requiere de nuestra atención, pero puede ser compartida con otras tareas y no nos exige estar a la última. Incluso podemos escuchar episodios de hace años. Y para finalizar, nos comenta: los podcasts de Obama y de Enso no solo ilustran todos estos conceptos, sino que muestran el estado del arte y de su tendencia, desde la audiencia mínima hasta audiencias globales, de anónimos amateurs a estrellas mundiales, de un equipamiento de segunda mano a un estudio de música profesional. Ambos podcasts y todo el gradiente que hay entre ellos deben su razón de ser a las ganas de compartir conocimientos de unos y las ganas de aprender de los demás. Que no pare. Solamente puedo dar las gracias a Josep María por este pedazo de artículo, porque cuando nos encontramos en ocasiones con artículos, digamos, del ámbito profesional que hablan del podcast, no consiguen captar los conceptos que aquí sí podemos ver. Cómo nos habla de los podcasts más punteros y de los podcasts más amateurs y capta la esencia de ambos para meterlos todos en un artículo. Así que, gracias Josep María. Os voy a dejar el enlace a este post en las notas del episodio y por favor, os pido que lo compartáis. Y si queréis compartir este episodio donde lo trato en formato podcast, también os pido que lo compartáis y que lo hagáis grande porque es una delicia de artículo. Si no queréis perderos ningún episodio o ningún enlace a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos, curiosidades o podcast recomendados que traigo en este programa, os invito a uniros al canal de Telegram.
Para acceder solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono y pasaréis a formar parte de esta gran familia al otro lado del micrófono. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y lógicamente de podcasting. Mi usuario allí es @eov. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.